Buenas, ¿cómo andan? Soy Mati de Ledi y en este corto, en este video, vamos a estar viendo un poco lo que es cierta trayectoria, no decir típica porque bueno, eso ya está más reservado para la neurosis obsesiva, pero sí eh, cierto esquema para pensar lo que es la constitución de la fobia, o como Freud la llama en primera instancia, la histeria de angustia, ¿no? Esto que voy a comentar no es servirme del historial de Juanito, ni mucho menos, sino dar una aproximación a lo que Freud trabaja en lo que es el capítulo 4 del texto Lo inconsciente, ¿no? Tópica y dinámica de la represión, y cómo en un punto empieza a hablar de lo que él llama histeria de angustia y cómo a partir de ciertos pasos que se van dando en los términos del mecanismo psíquico que es la represión y los destinos del monto de afecto y sobre todo de las investiduras libidinales que son inherentes a ciertas representaciones dentro del psiquismo, es que se constituirá una fobia. Bueno, el texto lo encuentran en el tomo 14 de Amor Ortu. Está, bueno, el capítulo 4 del texto del inconsciente. Y en la página 179, Freud arranca, ¿no? Hablando del caso de la histeria de angustia, ¿no? Y empieza a hablar de ciertas fases, ¿no? En primera instancia, o en esta primera fase, la angustia surge y no se sabe ante qué, ¿no? La angustia en algún punto es esto también, ¿no? Es cierto afecto, cierta carga energética que se proyecta sobre el yo sin representación, ¿no? La ausencia de representación justamente es lo que caracteriza a la angustia como tal. En algún punto, Freud dice, y esto es importante, ¿no? Que lo que hay es dos tipos de investidura. No voy a explicar todo lo que es el funcionamiento dinámico del inconsciente, el preconsciente, esto se supone que ya lo deben trabajar desde psicoanálisis Freud, o haberlo adquirido durante la cursada, pero sí entender lo siguiente. Freud, además de dividir el aparato psíquico en sistemas, ¿no? Entre el inconsciente propiamente dicho, el preconsciente como aquel lugar o suerte de instancia en la que están las representaciones pasibles de devenir conscientes, y la conciencia, ¿no? Yo consciente. Pero también habla de cierto tipo de investidura libidinal, de cierto interés psíquico que le es agregado a las representaciones, para así poder pensar qué carácter o a qué sistema pertenecen en el cual se encuentran, ¿no? A saber si tienen una investidura preconsciente o una investidura inconsciente, ¿no? Si tiene investidura preconsciente, también tiene el inconsciente. O sea, lo que va a suponer Freud es que está tanto en lo inconsciente como en lo preconsciente. Lo que es pasible de ser consciente, lo que está en lo preconsciente, ya ha tenido cierto orden de inscripción en el campo del inconsciente. Para este tipo de cuestiones me remito, por ejemplo, a la carta número 52, donde Freud hace todo un pasaje de lectura de lo que son los signos perceptivos, o incluso de lo que es la percepción, la impresión, el signo perceptivo, hasta llegar a la representación como tal, ¿no? Pero bueno, dicho todo esto, lo importante que hay que retener, ¿no? Es que la represión o el proceso defensivo implica sustraerle la investidura preconsciente que a una representación le correspondería, pero justamente por devenir inconciliable al yo, le es denegada o se le es quitada, y luego, ¿no? Al no tener, en principio, un destino próximo, se proyecta como angustia. Esto es lo que hay que entender, ¿no? Que luego del proceso represivo, esa investidura preconsciente se le es quitada y se proyecta como angustia, ¿no? Y justamente lo que debe hacer el yo es tratar de dominar esa angustia que se expresa, ¿no? en este ámbito de la conciencia. Ahora bien, se le ha sustraído a la representación que devenía inconciliable su investidura. No hay una sustracción de investidura. ¿Cómo se soluciona esto? Por el camino de lo que Freud va a llamar contrainvestidura, buscar un sustituto por desplazamiento, ¿no? Dice, la representación sustitutiva juega ahora para el sistema preconsciente el papel de una contrainvestidura. Hasta acá venimos bien, ¿no? Todo bien con esto, pero aún así, lo que va a buscar el yo,
la conciencia, es tratar de inhibir, ¿no? De bajar las cargas al mínimo de manera tal que la angustia sea la menor posible o que el padecimiento sea el menor posible, ¿no? O sea, básicamente ser condescendientes con lo que Freud llama el principio de constancia y principio del placer. Pero, si hay que dominar la angustia, ¿qué significa esto? Que esta investidura preconsciente que en principio se proyecta como angustia, tiene que encontrar un sustituto. Debe encontrar aquello sobre lo cual volver a investir. Y bueno, justamente habrá una representación que devendrá, ¿no? La que sea pertinente para hacer las veces de contrainvestidura o sostener la operación de la contrainvestidura para que esta investidura preconsciente la tome y empezar a crecer allí. Pero ¿qué pasa? La angustia ahora se mantiene, pero relacionada en algún punto con esta nueva representación. Y ahora voy a poner el caso de Juanito. Conforme va pasando el tiempo, estas representaciones que han servido para sostener la contrainvestidura empiezan a entrar en hilaciones lógicas, si se quiere, o en hilaciones de pensamiento con otras más, y esto permite sostener la operación de la defensa y la contrainvestidura de una manera más lograda y más acabada en los términos de un sentido que se le va a prestar a este síntoma, que va a parecer que es la fobia. En el caso de Juanito, ¿qué es lo que se sirve para sostener la contrainvestidura? La figura del caballo, ¿no? Esta suerte de temor o de ambivalencia que se jugaba con el padre al que Freud supone operante, ¿no? Porque Freud supone que el padre de Juanito justamente es una instancia en algún punto angustiante para su hijo, que viene a amenazar allí la dicha de Juanito. Bueno, parecería ser que en este punto Juanito ha decidido reprimir, en todo caso, las mociones que lo llevaban a verlo al padre como un competidor, si se quiere, como un enemigo, como aquel que podría amenazarlo respecto de la relación con la madre, y en su lugar deviene, a modo de contrainvestidura, la figura del caballo. Pero en principio lo que siente Juanito ante el caballo no es la fobia en sí misma. Lo que se empieza a constituir ahí es un parapeto fóbico en la medida que el caballo le permite dar una razón a su angustia. Él le teme al caballo o se siente angustiado frente al caballo, pero en un principio no sabe muy bien por qué. En la medida en que, repito, esta representación que se sirve para sostener la operación de la contrainvestidura o para sostener la contrainvestidura, empieza a alinearse con otras representaciones que en algún punto profieren mayor cantidad de sentidos o incluso permiten prestar sentidos más útiles. Ya no es en algún punto le temo al caballo porque sí. No, temo que un caballo se voltee en la calle y caiga o que el caballo lo muerda, ¿no? Simplemente empieza a evitar al caballo por la cuestión de que le teme porque lo muerda. Lacan dirá en un momento, Lacan dice, Juanito, perdón, teme al caballo porque ese caballo muerde. ¿Y dónde muerde? Muerde en el sexo. Esto lo dice en el seminario 4, que bueno, lo retomaremos. Pero es importante entender esto, que en la medida en que la defensa, la represión, ¿no? Toma todas estas representaciones que vienen a ser las veces de esta ambivalencia para el padre y se sirven justamente de lo que sería la parte más hostil para dejarlas bajo el yugo de la represión y por lo tanto a modo de contrainvestidura aparecería la figura del caballo. Luego la figura del caballo tiene que ser tomada por mayor cantidad de sentidos o de representaciones para que la fobia se constituya como tal. En la medida en que el caballo es una figura angustiante pero no se puede dar cuenta de que, estamos quizás más en el orden del parapeto fóbico o en la construcción de una fobia que luego devendrá el punto en que Juanito más o menos tiene armada esta idea de que el caballo lo puede morder. Y es por eso que aparecen todas estas conductas evitativas, ¿no? De evitar los caballos. Medio difícil evitar un caballo en plena Viena victoriana. Pero bueno, es la situación en la que se encuentra este chico. Y bueno, espero que les haya servido este pequeño corto.